Identidades. ¿Qué tal, amigas y amigos? Es un placer que nos acompañen en una emisión de Identidades, este podcast del Centro de Documentación e Investigación de las Artes. Y en esta ocasión me complace mucho recibir y darle la bienvenida al licenciado Humberto Urquiza Marín, referente importantísimo, no solo en el quehacer cultural, sino también en la gestión, la promoción que tiene que ver en la función pública con elementos que sin duda son parte de la vida cultural de las y los michoacanos, y que ha tenido la oportunidad no solo de estar presente en distintas gestiones a nivel gubernamental, sino también en esta sensibilidad al momento de interactuar con diferentes públicos y diferentes comunidades en el ámbito étnico comunitario. Licenciado, muchísimas gracias por atender esta invitación y vamos a comenzar con esta charla. Adelante. Atendiendo a su experiencia como gestor, promotor cultural, también como funcionario público, lo cual hace absolutamente necesario conocer el sector cultural a la par de otras habilidades como el liderazgo, por ejemplo. Quisiera preguntarle cómo influye la promoción y la gestión cultural en el desarrollo de proyectos artísticos, pero sobre todo también en la formación de públicos desde su experiencia. Bueno, es fundamental la organización en primer lugar. Pero quiero recordar, porque es oportuno, que en Michoacán hasta los años 80 no existía ninguna oficina, cuando menos chica, mediana o grande, que pudiera no solo atender los asuntos de la cultura, sino la promoción, la organización y la difusión de lo que cada uno de ellos, de cada artista, hacía. A partir de entonces nos encontramos con un campo absolutamente desértico, pero abierto. Sí. Un campo que además tenía las condiciones adecuadas para conocer del teatro, de la música, de la danza, porque son elementos que en Michoacán han existido durante mucho tiempo. Por supuesto. Y que a partir de ellos había que tener una idea ya no tanto teórica, sino práctica de cómo hacer las cosas para que aquel proyecto que se estaba trabajando pudiera crecer, pudiera anclar en los grupos sociales o en el grupo comunitario, para que no solamente se conociera, que es lo primario, sino que además de conocerse, se difundiera. Sí. Se diera a conocer, lo disfrutaran, porque las actividades culturales, si no se disfrutan, hacemos de cuenta que no existieron. Por supuesto. Si no se valoran, igualmente hacemos de cuenta que el artista perdió su capacidad de transmisión. Y si no la mantenemos permanentemente, pues corremos el riesgo, como ha ocurrido en las danzas de Michoacán, de que poco o paulatinamente van desapareciendo algunas, cuando menos no tan significativas, no tan especiales como las más conocidas que hay en Michoacán, de la danza de los viejitos, del pescado de Pascua, etc., sino que desaparece una tradición con ellas que data pues, desde la época precolombina. Claro. Y una tradición que se forma precisamente a través de las manifestaciones que los grupos o los pueblos organizados van teniendo y van guardando como memoria de su actividad. Y ahí su actividad no solamente era simplemente trabajar o hacer algo, sino era también crear cultura. Así es. A la par de la práctica que usted nos ha comentado, se va ejerciendo también una vocación de preservación, de divulgación y también de acompañamiento, porque el hecho de interactuar con grupos y poblaciones que pareciera que pueden estar muy alejadas,
de la centralidad institucional, son finalmente los agentes dinámicos que van a generar instrumentos de la política pública, también para llevar a cabo programas y desarrollo de actividades a favor precisamente de lo que nos ha comentado. En este caso, ¿cuál sería la importancia que usted considera que tiene la colaboración entre instituciones culturales y educativas, también que ha sido una labor que usted ha desarrollado a lo largo de su trayectoria? Es fundamental. Es fundamental no solamente en el sentido de lo que significa para la sociedad, para los grupos organizados, la actividad cultural, sino porque a través de ello también no solo se van conociendo, sino se van también dando las condiciones para que enriquezcan las actividades de otros artistas o de otras gentes que hagan crecer esa expresión y que a la vez la promuevan. Porque la promoción, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es algo que es absolutamente indispensable, porque podemos tener un buen compromiso de organización, un buen compromiso de promoción, ¿Sí? Pero si no se divulga, pues allí estamos ya limitados. Pero también es importante recalcar que en el caso de Michoacán, yo creo que más notorio que en ninguna otra parte, es que tuvimos que empezar de cero. Claro. No había una figura o figuras que pudiéramos decir, bueno, pues aquí está para que dirija la cultura, o aquí está fulano de tal para que se haga cargo del instituto, porque no había nada, ni instituto. Es hasta 80 cuando aparece el Instituto Michoacano de Cultura, cuando aparece la necesidad de organizarnos. Claro. La necesidad de entender que cada una de las expresiones artísticas tiene su identidad, tiene su forma de trabajar, su forma de hacer, que si bien se compenetran con otras, cada una de ellas, por su autonomía, son capaces de generar un sentimiento en la sociedad. Y de allí, pues, empezamos a organizar los primeros grupos que no solamente se dedicaran a informar que hay un departamento de danza, que hay un departamento de teatro, que hay un departamento de música, que hay un departamento de folclore, sino que también había necesidad de que cada uno de ellos en lo particular se organizara y luego los intercaláramos. La difusión no tiene sentido si no llega a las organizaciones sociales. Y totalmente es necesario tenerlo, pero también hay que aprender a organizarlo. Hay que aprender más que lo que en sí mismo significa el teatro, la danza, la música, lo que representan para el conjunto de la sociedad, y que en ese sentido pues tuvimos la fortuna de alentar los primeros grupos dentro del Instituto Michoacano de Cultura, que se dedicaban cada uno a su actividad, pero que nunca estuvieron separados. Así es. No fue que el teatro estuviera por allá haciendo sus cosas, la música por otro lado, aunque pareciera que los espacios para presentar una y otra actividad son distintos, pero en el fondo van dirigidos a la gente, van dirigidos a los organismos populares o a ciertas capas de la sociedad que deben de conocerlo, deben participar y luego deben difundir. Efectivamente, un gran reto y un gran desafío en esta temporalidad que nos comenta a nivel de articulación interdisciplinaria dentro de una institución que iba naciendo como el propio Instituto Michoacano de Cultura, del cual usted fue director en la primera etapa de la gestión
en el sentido que se crea este ente gubernamental. Y en ese sentido, tanto las culturas étnicas como las expresiones artísticas de carácter patrimonial, desde su experiencia, ¿qué estrategias podrían ser las más efectivas para la difusión precisamente tanto de las propias comunidades, de los representantes de las disciplinas artísticas? ¿Qué considera usted que podrían ser las mejores herramientas para esta difusión que nos comenta, licenciado? Sí, yo creo que lo más importante es, a partir del conocimiento de una actividad, tener clara el resultado que producen para poderlo difundir. Pero no es posible no caer en un tema en el que pues, la organización se va generando paulatinamente y se va dando para que la actividad de cada grupo se incorporen, se unan, se enlacen, para que así podamos difundirlas con mayor certeza. Pero siempre he partido de la idea de que primero recoger lo que teníamos. ¿Qué teníamos? Danza, música, teatro, etc. Entonces, a partir de recogerlo, de integrarlo, de organizarlo, entonces pudimos dar los siguientes pasos de la difusión. Y lo difundimos a través de los concursos que tú sabes perfectamente bien que ocurrieron, de Zacán, del cobre martillado, de la guitarra de Paracho, en fin, todas estas expresiones que con el tiempo las fuimos recogiendo e informando a la sociedad que se seguían haciendo. E invitábamos en las fechas que estaban programadas para que cada uno se celebrara. Y de esa manera la gente recordara que existen y con su existencia lo disfrutaran y con su disfrute se regocijaran. Exacto, y hay un momento en el que estas iniciativas por parte de la institución ya ni siquiera forman parte de la institución, ya se apropian directamente la ciudadanía y los portadores también de las artes, de la cultura, de las diferentes áreas de las humanidades. Y en ese sentido, licenciado, ya para concluir en esta charla que nos ha ilustrado muy bien a través de su testimonio, ¿cómo podría medir usted el éxito de una institución a partir de ejercer estos elementos en el ámbito cultural? En primer lugar, la asistencia de la gente. Es notorio que el Festival de Zacán pues era organizado con 3, 4, 5 grupos que no tenían ningún elemento para presentarse, espacio, ni tampoco ningún elemento como equipo de sonido y todo para disfrutarlo más. Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo es que no conservarlos, buscar la manera de que se conserven. ¿Cómo se van a conocer, a buscar que se conserven? Pues sabiendo cuáles son las causas que pudieran afectarle. Claro. Y que pudieran ocasionar que fuera debilitándose y por lo tanto tendientes a desaparecer. Y eso es lo que no podíamos nosotros de ninguna manera permitir. Efectivamente, el cuidado de los bienes del patrimonio. Y, licenciado, le agradecemos enormemente esta conversación que mucho nos deja también, no solamente como parte de una institución, sino en el disfrute y en el acceso a la cultura que forman parte de la plenitud humana, finalmente, más allá de las circunstancias institucionales. Le agradecemos mucho esta conversación a la espera de tener un próximo encuentro con usted. Al contrario, el agradecido soy yo porque me dan la oportunidad de continuar invitando a la gente a que no nos separemos de nuestras raíces. Efectivamente, amigas, amigos, ha sido un placer que nos acompañen en esta emisión de Identidartes, a la espera de que nos sigan en nuestras redes sociales y en la página de la Secretaría de Cultura. Mientras tanto, gracias y pásenla muy bien. Michoacán es mejor.